Hola amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática en este proyecto producido por Editorial Safeliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Antes de empezar en la lección número 12, os recuerdo que podéis formar parte de la comunidad de WhatsApp de Safeliz si os sumáis al código QR o al link que aparece en pantalla. Lección número 12 que lleva por título La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. El versículo de memoria lo encontramos en Juan capítulo 18, versículo 37. Entonces Pilato le dijo, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Bien, la crucifixión y la resurrección son elementos clave en el Evangelio de Juan. De hecho, en los capítulos anteriores, ¿verdad? En 10 capítulos abarca más o menos 3 años y medio. Y en estos capítulos del 11 al 20 abarca 1 o 2 semanas, simplemente. Así que hay una concentración especial del Evangelio de Juan en los últimos momentos de la vida de Jesús. Es cierto que cada evangelio se centra en una cosa. Mateo habla del cumplimiento, Marcos habla del paralelismo entre el bautismo, ¿verdad?, y la cruz, Lucas habla de la cruz como sanación, como salvación, pero en Juan hay algo paradójico teológicamente, y es que Juan parece presentar la crucifixión como la entronización de Jesús. Esto es una paradoja tremenda, y más si entendemos que la cruz, ¿verdad?, era un instrumento pues ignominioso para las personas que lo padecían. Bueno, pues ese momento es presentado en el Evangelio como la hora, el momento crucial, la hora en la cual Jesús es entronizado porque se convierte en rey de alguna forma y porque logra consumar la salvación del ser humano gracias a ese rescate. Vamos a estudiar esto durante el resto de la semana. Hola amigos, continuamos el estudio de la Escuela Sabática, llegamos al domingo 15 de diciembre, que lleva por título ¿Qué es la verdad? Bueno, en Juan 18 encontramos el episodio en el que Jesús habla con Pilato, ¿verdad?, con el gobernador, y ahí surge una conversación muy rica teológicamente, como todas en las que Jesús participa, pero bueno, comienza con esa pregunta, ¿verdad?, que le hace Pilato a Jesús de si es rey, y de alguna forma Jesús le hace una pregunta a Pilato, muy típico de Jesús, responder con una pregunta, y le dice, ¿esto lo dices tú por ti o porque te lo han dicho? Esto es muy importante, ¿verdad? Porque Jesús de alguna forma lo confronta con esto que estás diciéndome de que soy rey, ¿de verdad surge de ti o es simplemente algo que están comentando ellos? Pilato se siente un poco irritado, aparentemente, ¿verdad?, por la respuesta que da, y enseguida dice, pero bueno, ¿soy yo judío? ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y tus principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Es una primera evasiva, es un primer paso hacia la lejanía. Pilato se aleja de quien tiene delante y pierde esa primera oportunidad en la cual podía haber indagado un poco más. Jesús responde que su reino no es de este mundo, es otra afirmación teológica importante. Pilato afirma, ¿verdad?, que entonces sí que es rey, y entonces surge el tema de la verdad. Jesús dice justamente que viene a dar testimonio de la verdad, y entonces Pilato suelta una pregunta, ¿y qué es la verdad? Y se va. No espera la respuesta. Qué pena, porque si hubiese esperado la respuesta a esa pregunta, que de alguna forma esa pregunta es compartida por todo ser humano durante toda la historia, es un tema distintivo en el Evangelio de Juan. Pero no la esperó. Jesús podía haberle dicho, como dijo en el Evangelio de Juan, que eres la luz y la verdad, que está lleno de gracia y de verdad. La gracia y la verdad vinieron a través de él en Juan 1, Juan el Bautista dio testimonio de la verdad en Juan 5, Jesús afirmó que su padre es veraz, Jesús mismo escuchó la verdad de su Padre, Jesús es el camino, la verdad y la vida en Juan 14, y la palabra de Dios es verdad en Juan 17. ¿Cuánto derroche de verdad se perdió Pilato? Porque en realidad no sé si quería saber la respuesta a esa pregunta. Seguramente no. La tenía delante. Pilato tenía la verdad delante y la desaprovechó. Qué pena, y ojalá que no nos pase a nosotros. Hola amigos, continuamos el estudio de la Escuela Sabática. Llegamos al lunes 16 de diciembre. He aquí al hombre. Bueno, Pilato, como hemos visto, como vimos ayer, no respondió no esperó a la respuesta de Jesús, ¿verdad?, respecto a qué es la verdad. Y continúa este diálogo
Y esta escena, ¿verdad?, en la que Pilato intenta de alguna forma salvar a Jesús, hace referencia a esa costumbre de liberar a un preso y sorprendentemente cuando él dice, bueno, ¿queréis que os libre aquí al rey de los judíos, que os libere? La gente elige a Barrabás, a ese criminal asesino. Y ahora comienza la burla a Jesús, le ponen una corona de espinas, le ponen el manto púrpura, lo aclaman como rey de los judíos, se burlan, ¿verdad?, en un apelativo parecido al que utilizaban con el emperador. Y de alguna forma Pilato continúa intentando salvar a Jesús de una forma... No es capaz, ¿verdad?, de salvarlo, pero intenta evitarlo como si no es él el responsable, se lo ofrece a la gente no. Vuelve a sacarlo después de azotarlo, ¿verdad? Dice, he aquí al hombre. Y es una frase que recuerda a la que había dicho Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, he aquí. Pues también era rey, pero no lo vieron como rey, igual que no lo vieron como cordero. Es irónico que el pueblo justamente reclamase que no tenía más rey que César, rechazando a Jesús, y eso, bueno, de alguna forma asusta a Pilato porque se da cuenta de que se está complicando el tema y finalmente ellos sellan su destino afirmando que liberarlo es oponer al César. Y ahí Pilato no pasa, porque no quería perder el beneplácito de Roma, así que traiciona sus propios principios y envía a Jesús a la crucifixión. Una de las lecciones que hay ahí tremenda, ¿no?, es de lo que es capaz el pueblo en este caso. Con tal de rechazar a Jesús, son capaces de vender su nacionalismo, su orgullo, su identidad, su nación, todo. No tenemos más rey que César, con tal de no tener a Jesús. Triste consecuencia de lo que hace el ser humano cuando se separa de Dios. Queridos amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática. Llegamos al martes 17 de diciembre. Consumado es, o consumado está, como pone en la escuela sabática. Bien, Pilato dispuso una inscripción en latín, en griego y en hebreo que decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. A los judíos les molesta mucho esa placa, intentan que la quite, él dice que no la va a quitar, esa inscripción, y permaneció como un mudo testigo delante de toda la gente que pasaba en ese tiempo de la Pascua, ¿verdad?, por ese camino. Todo el mundo fue capaz de ver el por qué. Ese era el motivo de la muerte, ¿verdad?, del castigo, pero era una verdad teológica tremenda. De hecho, dice Elena de White en El deseo de todas las gentes, un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. En la providencia de Dios tenía que incitar a la reflexión e investigación de las Escrituras. Sin duda lo hizo, sin duda lo hizo. Entre los que estaban, por tanto, al pie de la cruz ese día, pues estaba María, madre de Jesús, estaba Juan, y en esos últimos momentos es bonito ver cómo Jesús se encomienda a su madre, a su discípulo amado, a Juan. Y le dice, madre, ahí tu hijo, ¿verdad? Y al hijo, y a Juan le encomienda a su madre para que la cuide, ¿verdad? Y le dice justamente, he ahí tu madre. A partir de entonces sabemos, por el deseo de todas las gentes y por la tradición, que Juan cuidó de María hasta el final de sus días. Ahora, la expresión consumado es, ¿qué significa? Bueno, pues en griego, ¿verdad?, teleo significa terminar, significa completar, llevar a cabo. Es la misma expresión que aparece en el versículo 30 de consumado está. Y hay una palabra relacionada que es justamente teleió, que es terminar, hacer perfecto, que aparece en el versículo 28 en referencia al cumplimiento de la Escritura. Así que ahí hay un juego de palabras de cumplimiento, de perfección, de terminar, de completar, que es lo que hizo Jesús. Jesús selló con su muerte lo que hacía falta para que el ser humano pudiese ser salvo. Obviamente hace falta que eso el ser humano lo acepte, que lo integre, hace falta el rescate final en la segunda venida, pero ahí se selló con la sangre y la muerte de Jesús el rescate, la redención del ser humano, y gracias a eso podemos ser salvos. Hola amigos, continuamos con el estudio de la lección. Llegamos al miércoles 18 de diciembre, la tumba vacía. Sabemos que Jesús murió un viernes por la tarde, el sábado descansó, ¿verdad? Descansó el sábado hasta en la tumba y el domingo resucitó. El enterramiento de Jesús había sido muy precipitado porque justamente se estaba poniendo el sol cuando murió, así que las mujeres dejaron a Jesús en la tumba con los discípulos, pero el domingo se disponían a terminar el embalsamamiento de Jesús de alguna forma.
Y cuando llega allí, María Magdalena es de las primeras que llega, ¿verdad? Se encuentra que no está, así que va a hablar con Pedro, con Juan, con los discípulos, llegan ellos dos, Juan llega primero, pero no entra, no se atreve de alguna forma, así que Pedro, que era más lanzado, entra y descubre lo que hay allí. Es una tumba vacía, una maravillosa tumba vacía. Y no solo eso, sino que además estaba el lienzo de Jesús, ¿verdad? Los paños puestos dobladitos a un lado y aparte. Eso es tremendo. El deseo de todas las gentes nos dice el porqué y habla del orden de Jesús como creador en todo, ¿verdad? Hasta en ese momento tan importante de la historia del universo, cuando Jesús resucita, tiene tiempo para dejar el lienzo bien dobladito. Es tremendo, pero además eso representa una prueba más que convenció para empezar a Juan, ¿verdad? Juan dice que miró allí y creyó que había resucitado. ¿Por qué? Bueno, la escuela sabática nos recuerda tres argumentos. Uno de las primeras menciones que se podían decir, de hecho es la que usaron los fariseos, ¿no? Que habían robado el cuerpo de Jesús. Pero en primer lugar, la tumba estaba custodiada por la Guardia Romana. Era no imposible, pero dificilísimo. Bueno, era imposible que nadie se diese cuenta de si habían robado, obviamente, con tantos soldados allí, además el sello romano. En segundo lugar, los ladrones robaban objetos de valor, pero no cadáveres. Y en tercer lugar, si iban a robar el cadáver de Jesús, se lo hubiesen llevado con el lienzo. Obviamente, no iban a sacarlo del lienzo con la sangre y con todo. Así que el hecho de que solo estuviese el lienzo y estuviese plegado implicaba que no tenían ninguna prisa quien quiera que se hubiese llevado el cuerpo, ¿verdad?, en esta hipótesis o que hubiese ocurrido cualquier otra explicación. Así que el hecho de ver eso fue un soplo de aire fresco en la esperanza de Juan y dice que vio y creyó y gracias a él todos los demás también lo creemos. Hola amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática, llegamos al jueves 19 de diciembre, Jesús y María Magdalena en este caso. Bueno, sabemos que Pedro y Juan se marchan, ¿verdad? Y queda María. María vuelve a la tumba y se queda allí triste, apesadumbrada, sin entender lo que está ocurriendo. Y ahí es cuando se encuentra con los ángeles que le preguntan, ¿no? ¿Por qué lloras? Y la primera reacción es, bueno, porque se han llevado a mi maestro y no sé dónde lo han puesto. No, esto es la preocupación de María es dónde estará el cuerpo de Jesús. Es curioso porque María no estaba buscando a Jesús, sino al cadáver de Jesús. Por eso, cuando a continuación se le aparece Jesús, ella tampoco lo ve. Ella cree que es el encargado del huerto, ¿no? Y le hace la misma pregunta, mujer. Jesús le pregunta, imaginaos qué momento, ¿no? Jesús disfruta de ese momento, no haciendo sufrir a María, sino porque sabe lo que viene a continuación. Así que le dice un ¿por qué lloras? Que es tremendo, está cargado de significado, casi se dirige a todo ser humano. ¿Por qué lloras? Y ella dice, pues porque ¿dónde estás? Si te lo has llevado tú. Es como que María empieza a discutir, ya sabía yo, ¿verdad? Un hombre pobre no podría estar aquí. Es como que María empieza a darle vueltas por qué se habrán llevado a Jesús, hasta que Jesús casi que la interrumpe y le dice, María. La forma que tiene Jesús de llamarla por su nombre le abre los ojos. Es Jesús, es su maestro querido. Qué momento, ¿eh? Una simple palabra, una simple mención del nombre de María, cuando Dios nos llama por nuestro nombre, nos transforma. Y en ese caso María fue transformada porque descubrió a quién tenía delante de sí. Y bueno, Jesús tiene un diálogo con ella, todavía no ha subido al Padre, y sí que le da un mensaje, ¿no? Y le dice que por favor vaya a ellos y les diga que Él asciende a su Padre, a su Dios y al de ellos, y ella cumple la misión, y es la primera mujer que predica el Evangelio de un Jesús, el primer ser humano, siendo mujer, el primer Evangelio de un Jesús resucitado. Qué bonitos momentos comenzó a disfrutar María, y a partir de entonces toda la historia de la humanidad cambió. Hola amigos, llegamos ya al final de la lección, llegamos al viernes 20 de diciembre, con estos párrafos finales que ayudan a cerrar la historia. Bueno, un detalle respecto a Pilato, ¿verdad? Pilato anhelaba liberar a Jesús, pero no podía hacerlo y conservar su poder, y conservar su puesto, y conservar su dinero, y conservar, bueno, todo lo que queramos decir. Gran paradoja del ser humano. A veces no podemos aceptar a Jesús y conservar lo que queremos. Y conservar
nuestro pasado y conservar nuestro presente. Qué triste, porque Pilato desechó la vida eterna por aceptar o por mantener un cargo mundanal, ¿verdad?, que no le aportaba nada en términos espirituales y en términos trascendentes. Algo importante también es que Jesús no entregó su vida hasta que hubo cumplido que cumplió la obra que vino a hacer, y con su último aliento exclamó: consumado es. Vino a cumplirlo y lo cumplió, y cuando terminó dijo: bueno, ahora sí puedo morir en paz, nunca mejor dicho, porque había cumplido esta obra. Qué gozo, dice, hubo en los ángeles. Todos los mundos no caídos estallaron en un júbilo porque había cumplido la misión sin pecar durante toda su vida y había salvado al ser humano. La gran obra de redención, dice aquí, la gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Qué bueno, y es que el conflicto no es en la tierra, es un conflicto universal. Está en tela de juicio el carácter de Dios. Y cuando Jesús fue capaz de rescatarnos, ganar el rescate para todo ser humano que lo acepte, pues el cielo entero se alegró. Ojalá que esa alegría perdure, en el sentido de que podamos aceptar el regalo en nuestras vidas.